Bueno, nuestro espacio lo llamamos de reflación a estanflación. En la parte del fondo que ustedes están viendo precisamente en la presión, en la presentación más o menos es el mensaje que queremos dar de una manera mucho más sencilla, no tan técnicamente. Lo que hemos tenido recientemente es pues unas economías, una inflación, muchos indicadores macros que se están inflando, como lo vemos precisamente en los globos, en las bombas que están dibujados en amarillo. Lo que esperamos hacia futuro un poco es que, digamos, esos indicadores vayan aflojando en algún sentido y pues al final eso se termina viendo reflejado precisamente en los indicadores y por último pues también en los mercados financieros. Toda mi presentación va a estar enfocada en estos cuadrantes que ustedes ven a continuación. Estos cuadrantes lo que buscan es pues mirar las condiciones económicas y las alternativas de inversión que uno realiza precisamente bajo cada uno de esos escenarios. Entonces, para comenzar, por ejemplo, en el cuadrante 1, que es el cuadrante de equilibrio, ese es como el escenario en el cual las cosas están dándose a la perfección. Vemos un crecimiento que se acelera, una inflación que es baja y controlada y una política monetaria pues que es neutra. En ese tipo de escenarios, normalmente lo que uno tiende a tener es una baja liquidez, una exposición en acciones cíclicas un poco por encima de lo habitual. También si uno invierte en renta fija, por ejemplo, buscar exposición en tasa fija, buscar también una exposición en moneda extranjera y en activos inmobiliarios. El cuadrante 1 es como el mejor de los mundos. Pasamos al cuadrante número 2, es un cuadrante reflacionario, en el cual la inflación sube, el crecimiento económico también, y por esos dos motivos tenemos bancos centrales que suben tasas de interés, que comienzan a tomar una política monetaria contraccionistas. Ese tipo de escenarios normalmente lo que uno hace es bajar su exposición en liquidez, porque por las condiciones económicas y macros también, buscar acciones cíclicas, como la economía se está recuperando, pues lo ideal precisamente es beneficiarse de ese ciclo también. Eh, Indexarse, en el caso de la renta fija, ya sea a la inflación o a las tasas de interés, tener un poco por debajo de lo tradicional, exposición en moneda extranjera, y por último tener una posición elevada en activos inmobiliarios, porque si la inflación sube y la economía se recupera, pues que a esos activos les suele ir bien. El cuadrante 3 es un cuadrante deflacionario, que es pues casi que todo lo contrario que acaba de mencionar. Una economía que se desacelera, una inflación que cae, una política monetaria que comienza a ser expansiva. Y en ese tipo de escenario lo que tendemos a ver nosotros es, o lo que se suele recomendar es tener una liquidez adecuada, buscar acciones, en este caso un poco más anticíclicas, invertir en títulos en tasa fija, en el caso de la renta fija, tener una exposición alta también en títulos de moneda extranjera y por último reducir en cierta medida la exposición a activos inmobiliarios. Y por último cierro con el cuadrante 4, es un cuadrante estanflacionario que precisamente a diferencia del cuadrante 1 en el que está en toda la diagonal, es como el escenario más complejo en el que muchos bancos centrales pues, no desearían estar, por lo que vemos una economía que se desacelera, que cae el PIB, vemos una inflación que se acelera y una política monetaria que no sabe a dónde coger. O sea, no sabe si subir tasas de interés para controlar la inflación o bajarla para incentivar el crecimiento económico. Ese es como el escenario que menos desean los bancos centrales, como que los pongan a seguir entre esas dos. Ese tipo de escenarios que suele buscar uno, pues tener una liquidez adecuada, buscar acciones un poco más anticíclicas, porque el crecimiento no va tan bien, indexarse, precisamente porque estamos hablando de inflación, tener una exposición un poco por encima de lo habitual en alternativas de inversión en moneda extranjera y tener una posición muy neutra también en activos inmobiliarios. Teniendo en cuenta esto y para ya comenzar y entrar en materia, ¿de dónde venimos? Venimos pues de un 2020 en el cual pues estábamos en un escenario 3, un escenario de deflación, pues PIB retrocedía a nivel global por la pandemia, la inflación por el mismo motivo, esa crisis tan profunda que pues digamos una de las más grandes en toda la historia y que tenemos registro, pues llevaba también la inflación hacia abajo y por el mismo motivo, para incentivar precisamente ambos indicadores, la política monetaria comenzaba a ser expansionista. Los bancos bajaban tasas de interés. Entonces, venimos de ese cuadrante de ahí el 2020. Aquí vemos un poco como el panorama más hacia largo plazo para ponerlo en contexto. La inflación el año pasado tocó mínimos históricos en muchas partes del mundo, en algunos pues al comienzo de este año. Si la inflación venía cayendo ya desde hace
cerca de 40 años, desde los 80s. En esa época, pues lo que veíamos es que la inflación era a 2 dígitos en Estados Unidos, por ejemplo, y por eso veníamos pues en un ciclo de reducción también de tasas. Cuando uno mira los mercados de rentabilidad, pues lo que uno veía es que, al igual que ese descenso en la inflación, pues veíamos pues unas tasas que iban a la baja. En ese sentido, pues por esa fuerte recesión que generó la pandemia, llegamos a ese punto de inflaciones bajitas, negativas en algunos países, incluso cero en algunos otros. Entonces, eso fue como 2020 y algo, comienzo del 2021, y hacia dónde nos dirigimos en el primer semestre de este año, hacia un cuadrante número 2, un cuadrante reflacionario. Se está hablando mucho precisamente eso en el primer trimestre de este año. Ese cuadrante reflacionario, pues repito, vemos un crecimiento económico que comienza a elevarse, la inflación también, y la política monetaria en muchos países ya comienza a ser pues menos estimulativa en cierta medida. Y sobre todo en bancos centrales emergentes, que pues, son los que primero subieron tasas de interés, pero ya hemos visto uno que otro país desarrollado que también está haciendo está pensando tomar las mismas medidas, o incluso otros pues comenzar ya a quitar los estímulos y demás. Entonces, en ese escenario reflacionario, pues los activos financieros suelen comportarse muy bien en el caso de los de alto riesgo, lo que son las acciones. Pues lo deseable es tener small caps, buscar acciones ofensivas de sectores también en cierta medida cíclicos, indexarse, porque pues estamos hablando de un repunte fuerte en la inflación que terminó sucediendo a nivel global. Entonces, esa fue como la estrategia en el primer semestre de este año. Todo eso, pues, ¿qué lo explica? La vacunación, que comenzó con éxito en los países desarrollados y que luego se fue propagando en el resto de países emergentes, que pues permitió que se pudiera reabrir la economía y que comenzáramos a ver precisamente esa reactivación que se termina viendo, repito, en todos los indicadores macro. Como veíamos en la primera diapositiva, pues ese es como el globito que se nos estaba inflando. Entonces pasamos de ese cuadrante 3, el deflacionario, el cuadrante número 2, el reflacionario. Hasta ahí, pues digamos que no he contado nada nuevo, estoy haciendo es como un resumen de lo que hemos venido viviendo, pero ahora sí ya, pues haciendo un poco como lo que estamos esperando para el cierre de este año y hacia el 2022, es lo siguiente. El segundo semestre de este año se va a caracterizar por un escenario un poco más deflacionario, y en especial en los países desarrollados. Hemos visto que la inflación ya se ha comenzado a moderar. Digamos que en el caso de Estados Unidos llegaba hasta niveles de 5,4, 5,3%. Ya ha dejado de subir, y de hecho en el último mes veíamos un leve descenso. Se comienza a diluir la base estadística que generó que la inflación se subiera tanto. Entonces, bajo ese escenario, vemos una moderación ya. Parece que llegó a un punto de inflexión y la inflación comienza a descender. Lo que vemos precisamente ahorita es una proyección de Oxford Economics, lo que nos muestra lo que acabo yo de mencionar. La inflación se acelera de manera agresiva en la primera parte del año, pero luego la expectativa es que comience a descender poco a poco durante los próximos meses. Es importante tener en cuenta lo que acabo de mencionar. En especial, ese fenómeno esperamos que se dé en algunos países desarrollados, en emergentes no, porque como la devaluación juega en contra, en los emergentes la inflación sí se va a mantener alta durante un periodo de tiempo adicional. Pero lo que esperamos al final es que suceda eso, esa moderación. Eso es muy importante y tiene implicaciones en mercados también clave, porque cuando hay inflación, que fue lo que sucedió en el primer semestre de este año, ese crecimiento tan agresivo, estábamos hablando de un dólar débil. Entonces todo el mundo pues hablaba del dólar se va a desplomar a nivel global, pero si ahora el escenario es el contrario, si hablamos, no, la inflación se comienza a moderar y el dólar ya no está tan débil, y de hecho pues se ha venido fortaleciendo a nivel global. Entonces lo que estamos viendo es eso, esa expectativa también como de moderación de la inflación, genera que el dólar se suba, y ese escenario también termina siendo positivo para los tesoros americanos, que han terminado cediendo en cierta medida, y como han caído en tasa, eso pues es más gasolina para el mercado de acciones, en especial en Estados Unidos, por las bajas tasas que el mismo representa. Entonces, eso en cierta forma es lo que estamos esperando para
para esta segunda parte del año. Ya se está comenzando a dar en cierta medida con los últimos datos de inflación que hemos visto, también con los tesoros pues cediendo en su tasa. Y también el mensaje que quiero dejar en esta primera sección, 2021, llamémoslo así, es cuando yo menciono el tema de la moderación en la inflación, sobre todo hago referencia a las variaciones anuales. Normalmente pues la inflación es transitoria, hay un gran debate de es transitoria o no, pero la inflación por definición, por sí misma es transitoria, porque pues está calculada en términos anuales y pues claramente, como vemos en esta gráfica, tenemos en la parte de la izquierda el precio de un bien, por ejemplo, y tenemos cómo corre el tiempo y cómo se infla el precio del bien, y en la parte de la derecha tenemos las variaciones anuales del bien que está a la izquierda. Entonces, aunque los precios suben, ahí lo que estamos viendo es que las variaciones anuales suben en una primera instancia, pero en una segunda pues comienza a desacelerarse y termina al mismo nivel en que ascendió. Entonces, si uno habla en términos anuales, repito, que es lo que esperamos suceda en este segundo semestre, estamos viendo un poco la gráfica de la derecha. La inflación en términos anuales pues, se nos modera un poco porque se diluye la base estadística, pero no estoy queriendo decir que los precios vayan a caer. De hecho, para eso está la gráfica de la izquierda. Los precios subieron y se quedan elevados, se quedan precisamente en el nivel en el cual estaban. Entonces hay que hacer de manera importante esa diferenciación y es un fenómeno pues, de muy largo plazo y es pues, incremento en que se vienen presentando los precios. Pero hablando en variaciones anuales, esas variaciones anuales se nos comienzan a moderar en cierta medida. Entonces, haciendo esa salvedad, pues ese es como el panorama para lo que resta de este año. Y ya entrando un poco más hacia el 2022, que es como el titular de este espacio, si nos adelantamos aún un poco más, lo que estamos esperando es que ahora saltemos hacia un cuadrante número 4, que ese es el cuadrante que, repito, ese es el que no desearía uno, el que no desea ningún banco central porque es una economía muy débil y una inflación que se mantiene alta. ¿Por qué? Recuerden, y es, pues, ¿qué hago con la tasa de interés? Si no la he subido, ¿qué tanto lo voy a alcanzar a subir? ¿Será que la subo o más bien la dejo bajita precisamente porque el crecimiento está muy débil? ¿O qué hago con los estímulos económicos también? Entonces, bajo ese tipo de escenarios, digamos que lo que esperamos nosotros es, o las recomendaciones que normalmente en el texto uno encuentra que uno debe hacer es buscar, pues, aumentar, tener una liquidez con la que uno se sienta tranquilo. Repito, buscar acciones un poco anticíclicas para pues, refugiar en cierta medida, indexarse, porque estamos hablando también en medio de toda una inflación, tener una exposición y sobre todo, pues, quienes estamos en países emergentes hacia activos en moneda extranjera y tener una posición neutra en activos inmobiliarios. Ahora voy a entrar en materia específicamente en ese cuadrante 4. ¿Qué lo justifica? Aquí voy a pues como tomarme pues el resto de tiempo de esta presentación. ¿Y por qué vemos ese escenario de esta inflación? Aquí traigo como ejemplo lo que esperamos que suceda con el crecimiento económico en Colombia. Esto que estamos viendo acá se va a repetir en muchas partes del mundo. Cuando uno mire pues, el PIB en Estados Unidos, el PIB en muchas economías también, pues, en Europa, en otros países emergentes, y es que el crecimiento se va a ir moderando a nivel global, va a ir perdiendo mucha dinámica. Por ejemplo, en el caso puntual de Colombia, veníamos de un 2020 en el cual el crecimiento en el peor momento pues cayó un 15%, de ahí comenzó una senda de recuperación, luego -8, luego -3, luego ya un 2 positivo en el primer trimestre de este año, luego un 17% positivo en este segundo trimestre del año, que es el más alto creo que desde que tenemos historia, desde que tenemos información. Entonces, ahí vamos, pero si miramos lo que nos resta del año, para el tercer trimestre lo que vamos a ver es un crecimiento cerca de la mitad de lo que fue el segundo trimestre del año. Si me preguntan cuánto esperamos crecer el cuarto trimestre, casi que es la mitad del tercer trimestre del año. Claramente, como vemos en el componente verde, cuando uno mira pues año corrido, por ejemplo, 2021, suceden muchas economías, pues los datos van a ser excelentes. Van a ser datos que pues en este caso y en este escenario están alrededor del 8,40%, crecimientos pues digamos que son muy poco
habituales en el caso nuestro y seguramente pasa con muchas otras economías eso, pero si uno mira en periodos de tiempo mucho más cortos, y aquí estábamos hablando de trimestre a trimestre, uno comienza a ver cómo se pierde ese dinamismo. Ese dinamismo en gran medida pues se explica y se justifica precisamente por una dilución de una base estadística. En la parte de la izquierda ustedes ven cómo pues, el año pasado fue de los más flojos, casi que en toda la historia, pues claramente eso de una vez este año, como estamos en unas mejores condiciones, gracias a vacunación y demás, pues lo que terminamos viendo es un fuerte crecimiento, pero una vez se diluye esa base estadística, el crecimiento se modera. Y hasta el 2022 específicamente vemos hasta un crecimiento por debajo del mismo registrado en el cuarto trimestre del año. Entonces, eso es lo que estábamos esperando, que ese globito que estaba tan inflado se nos comienza a desinflar por el lado del crecimiento económico a nivel global. Entonces, ahí toco esa variable. Otra es, bueno, ahora la inflación, porque estamos hablando de esta inflación. ¿Qué va a justificar y explicar la inflación? Fenómenos pues, que estamos viviendo ahorita como post pandemia, que tienen que ver y estar relacionados precisamente con todo lo que es pues, los problemas que hemos tenido con las cadenas de producción, el incremento en los fletes, también pues incremento que hemos visto en los precios de los alimentos, y ahorita yo creo que uno de los más importantes también es todo lo que es la energía. Específicamente están viendo ahorita lo que es un índice de precio de commodities histórico. Lo que vemos es cómo los precios de los commodities tienen comportamientos completamente cíclicos. El año pasado tocábamos mínimos, y yo pongo de referencia y como ejemplo, cuando el precio del petróleo tocó, pues los precios se tornaron negativos en el caso de los futuros. Eso primero lo que le sugería a uno es el activo que está más barato a nivel global, porque uno miraba las acciones y las acciones se recuperaron rápido, la renta fija, pues la tasa está muy bajita, estaban en máximos históricos si uno lo mira en precio. Entonces, el único activo que uno sabía primero que estaba como relativamente barato eran los commodities, y como iniciamos un nuevo ciclo económico, pues los commodities comienzan a ascender, como ustedes ven que ha sucedido en todas las crisis también en el pasado, en el 824, en el 78, en los 30. Entonces, tocábamos fondo y los commodities comienzan a incrementarse y llegar a un nuevo ciclo, comenzar un nuevo ciclo. Ese nuevo ciclo ahorita está siendo un poco más fuerte y profundo por todo lo que es la transición energética. Pues resulta que la transición no es tan rápida y la regulación está afectando mucho lo que viene siendo precisamente el sector y lo que es la exploración, la producción y demás, y pues al final esto termina afectando la oferta con una demanda creciente. Entonces, en ese escenario, al final lo que hemos visto son los precios de los commodities subiéndose a nivel global. Para el cierre del año, pues precisamente, digamos, y para el comienzo del año entrante va a ser muy desafiante lo que es el invierno. Vemos lo que está sucediendo en Europa con el gas también, los problemas con Rusia, con Noruega y temporada de huracanes en últimas, que termina afectando en cierta medida la oferta y que los precios de los commodities se mantengan altos. Entonces, si eso se prolonga en el tiempo y ese ciclo, que normalmente los ciclos en commodities pues suelen durar años, y por ahí es una variable que puede llegar a estar sumando también a la inflación. Y si le sumamos más como la desglobalización, desde que pues, llegó Donald Trump, el incremento de impuestos, ya ahorita pues lo que hemos visto es una dificultad, precisamente todas las economías ya otra vez como retornando las cadenas de producción a sus países de origen, porque también la pandemia demostró y dejó a flote los problemas de la globalización en la que estábamos viviendo. Entonces, todo eso al final termina viéndose reflejado en unos mayores precios, que es lo que genera esa expectativa de mayor inflación hacia futuro. Entonces, teniendo en cuenta pues este escenario, ¿cómo se van a mover un poco los activos financieros? En el caso pues estamos hablando de inflación, normalmente lo que afecta directamente la inflación son las tasas de interés. Aquí tenemos pues, la proyección de los tesoros americanos. Desde hace más de, repito, 30, 40 años, todos predicen que los tesoros se van a subir, se van a subir, se van a subir.
pero los tesoros no se han querido subir. De hecho, la proyección de los analistas, los que estamos viendo ahorita a continuación, que es la línea azul clarita, nos dicen, vean, van a subir, pero los tesoros que la línea azul oscura cogen es en el sentido completamente contrario. Teniendo en cuenta, pues, ese escenario, pues, el gran interrogante es, lo que justifica y explica esa caída en las tasas de interés es ese descenso en la inflación. Pero si la inflación comienza a subir, entonces, ¿qué va a suceder con las tasas de interés? ¿Se van a subir o no se van o no se van a subir? ¿Será que por primera vez los analistas que tanto predicen esto le van a pegar o no le van a pegar? Entonces, nosotros, de hecho, pues lo que consideramos es que si las tasas de interés se suben, se van a subir a un nivel igualmente muy bajo. Porque como vemos en la gráfica que estoy proyectando ahorita en la parte de la derecha, cuando uno analiza todo lo que ha venido sucediendo con los ciclos de tasas de interés de bancos centrales, y pongo de ejemplo la Fed, los últimos ciclos siempre han tenido máximos y mínimos menores cada vez que suben tasas y las bajan. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a los 80, cuando la Fed subía tasas hasta el 9,5. Cuando subía tasas al comienzo del 2000, subía tasas hasta el 6. En el 2008 subió tasas hasta el 5. Recientemente, hace un par de años, cuando subió tasas, lo subió hasta niveles del 1,8%. Entonces vemos que cada vez que ha subido tasas, lo ha hecho a un nivel inferior. Y eso pues también claramente está explicado porque la inflación venía descendiendo. Pero creemos que en esta oportunidad, al menos por el lado de la tasa de interés, no va a ser la excepción. Es decir, si bancos centrales, en este caso la Fed, sube tasas de interés, es posible que suba tasas a un nivel que se ubique por debajo del 1,8%. Sigue siendo un nivel muy bajo. Entonces, eso le quita algo de presión a lo que vienen siendo los tesoros o la curva de rendimiento de los tesoros americanos. Y la siguiente pregunta es, bueno, pero ¿por qué vemos que no va a subir tasas de interés a pesar de que la inflación está subiendo? De hecho, eso es un mensaje que ya nos ha venido dando la Fed. La Fed desde luego del 2008 trimestralmente ha comenzado a publicar lo que es una tasa de interés de largo plazo, que es donde ellos consideran que la tasa de interés se va a ubicar de aquí a 10 años o más de 10 años. Y es la línea azul clarita que ustedes ven en esta gráfica que está proyectada. Los tesoros americanos es la línea azul oscura. Esta tasa de interés de largo plazo que ellos publican, ese reporte trimestral, ha funcionado muy bien como un techo para las tasas de interés de la deuda, o como algunos otros llaman, como el famoso control de curva. ¿Y por qué ha funcionado mucho? Porque pues al final lo que hemos reflejado, siempre que los tesoros buscan ese nivel de tasa Fed de largo plazo, lo han respetado y posteriormente tienden a la baja. Entonces, ese nivel sigue estando bajo. Si estoy mal ahorita, se me olvida el dato exacto, 2,75, 2,50% más o menos está alrededor de. Entonces, eso es un techo que al final le termina poniendo también la Fed en este caso a los tesoros americanos. Es como la tasa neutral de largo plazo de Estados Unidos. Entonces, de ahí se anclan un poco las tasas de interés. Pero todavía no he hecho un motivo, y el gran motivo por el cual no creemos que vayan a subir tasas de manera muy agresiva. Si vemos que ese es el mensaje que ellos tratan de inferirnos, al final la respuesta es el endeudamiento. La deuda a nivel global, ya uno mire en países desarrollados o países emergentes, está en máximos históricos. Y si uno lo mira deuda sobre PIB, también. Entonces, subir tasas de interés en un escenario en el cual uno está tan endeudado no es en el escenario óptimo, porque termina generando otro problema. Entonces, ¿quién va a pagar o uno cómo va a refinanciar precisamente todos esos créditos que se van a ir venciendo? Entonces, bajo estos escenarios, eso es muy difícil que termine generando al final que la Reserva Federal pueda llegar a aumentar en tasas de interés. En los 40, en esas épocas, digamos que los escenarios eran muy diferentes, porque la tasa de impuestos que se le cobraban a las compañías y a las personas pues eran muy elevadas, pero como durante los últimos años hemos venido haciendo todo lo contrario, pues los impuestos que está recogiendo el gobierno en estos momentos sigue siendo muy bajito, y eso pues al final lo que va a terminar generando es que sea muy difícil pagar dicha deuda, y posterior a la crisis lo que hemos visto en algunos países es que antes es lo que han hecho es que los han venido reduciendo. Entonces, subir tasas de interés sabiendo que el ingreso, estaba dando el ejemplo, por ejemplo, por el lado del gobierno sigue siendo muy bajo,
pues es clavarse un cuchillo completamente en la espalda. Entonces, pues ellos seguramente van a subir tasas de interés, van a comenzar como ese ciclo de moderación, pero lo van a subir de una manera muy moderada, porque donde se vaya la mano, pues el mercado de deuda comienza a advertir y esa burbujita del mercado de deuda se nos puede estallar y pues generando una crisis también pues muy grave a nivel global. Entonces, ese es el argumento por el cual creemos que bancos centrales difícilmente van a poder subir tasas de interés de una manera muy agresiva o a niveles por encima de los niveles máximos que hemos visto en el pasado. Al final lo que estoy queriendo decir es que las tasas de interés en términos reales van a seguir siendo negativas durante un periodo de tiempo largo. Y eso es lo que normalmente han hecho los bancos centrales en escenarios de alto endeudamiento. Para entender un poco esta idea es, si la inflación sube, al final el PIB o mi ingreso tiende a incrementarse por un tema efecto inflacionario principalmente. Y como la mayoría de la deuda a nivel global pues está en tasa fija, pues eso me facilita pagar la deuda, que haya inflación. Entonces, puede que esa deuda que estoy hablando, que es tan gigantesca y en máximos históricos a nivel global, se termine pagando precisamente con inflación. También hay otras variables que juegan a favor y es el default, pues muchos países pues, ya han hecho impago y posiblemente hacia el futuro algunos otros lo terminen haciendo. Ahorita precisamente vemos un problema de endeudamiento en China, lo que está sucediendo con Evergrande. Entonces todo eso también pues suma para que ese nivel de apalancamiento tan grande termine disminuyendo. Y en algunos países pues veremos también devaluación y en otros impresión de dinero para poder saldar esas deudas. Entonces al final estos ciclos de alto endeudamiento tienen una mezcla de todas esas variables, pero por ahí, bueno, la que uno no suele ver es el incremento de tasas de interés. Inicialmente uno tiende a ver inflación y repito, escenarios de tasas de interés en términos reales negativos durante un tiempo un poco más largo. Entonces, de ahí ese es como el grueso de la idea que quería yo dejar hacia futuro, como en ese escenario estanflacionario y también un poco cómo se nos terminan moviendo los activos. A pesar de estar hablando de inflación, yo decía, bueno, un banco central puede subir o bajar la tasa de interés. Si sube para controlar la inflación, baja para incentivar el crecimiento. En este caso, creemos que la de bajar baja. Entonces, el crecimiento puede llegar a subir un poco. Entonces, así es posible que se la jueguen un poco los bancos. Igualmente, como estamos hablando de una economía algo débil, lo que estamos viendo ahorita proyectado es el ISM de servicios en Estados Unidos, como ustedes pues, o como algunos sabrán, Estados Unidos es una economía que gran parte pues, depende de los servicios más que la manufactura, y el indicador del ISM de servicios se ha venido desacelerando. Cuando uno mira la correlación también que hay con la renta fija, que es lo que estamos viendo proyectado con la tasa de los tesoros a largo plazo, lo que uno encuentra es que pues es muy alta esa correlación. Cuando la economía va bien y el ISM es grande, pues los tesoros suben en tasa porque todo está bien, pero cuando el ISM comienza a desacelerarse, pues con los tesoros sucede lo contrario, es que la tasa comienza a caer, se comienzan a valorizar los papeles. Entonces, si estamos hablando de ese cuadrante 4, está inflacionario, crecimiento algo débil, pues al final eso también pues favorece un poco el desempeño de los tesoros, que no se suban tanto y eso controla un poco precisamente el desempeño de estos activos. Bajo ese escenario, pues al final, como para concluir un poco esa idea, lo que estamos viendo es unas tasas de interés, pues momentos de presión se subirán un poco, pero no tan altas. Y pues una inflación que sí va a seguir siendo más elevada. Bajo ese tipo de escenarios como el que estamos viviendo ahorita y en especial en los países emergentes, son escenarios un poco difíciles. Estamos viendo también otro fenómeno que hace parte de ciclos también, es como ahorita está evolucionando y emergiendo el populismo en muchos países a nivel global. Y es un fenómeno también que se suele dar durante este tipo de coyunturas, y lo que estamos viendo ahorita es una gráfica de Ray Dalio, de su libro de Big Debt Crisis, en donde vemos que él dice: en estos momentos nos encontramos en el punto en que el 90% de las personas que tienen mayor pobreza es igual a la participación de aquellos que del 0,1% más rico. Eso sucedió también en los 40, fueron en ese tipo de ciclos
lo que ha surgido precisamente son los populismos. En los 40 pues sucedió pues todo lo que fue la guerra mundial, y antes de eso pues teníamos el surgimiento de Hitler en Alemania. Entonces pues todo ese tipo de fenómenos, no estoy diciendo que se quieran repetir, pero sí lo que uno comienza a ver es que terminan emergiendo en cierta medida los populismos. Y en especial pues en los emergentes, que es donde más surgen este tipo de fenómenos. En algunos países ya ha comenzado a surgir, y yo creo que más allá que otros riesgos que uno pueda llegar a ver en mercados cuando uno invierte en emergentes, pues todo el tema del populismo es uno de aquellos importantes que uno tiene que tener también como en cuenta, muy clave al momento de tomar esas decisiones de inversión. Entonces normalmente en estos movimientos también tendemos a ver como ese tipo de fenómenos. Para entrar como en la parte final y en la última sección, bajo ese tipo de escenarios que estamos hablando, cómo se suelen comportar las acciones. En el caso de Estados Unidos, como la inflación o el poder adquisitivo sigue en cierta medida viéndose afectado, o lo que esperamos que suceda el año entrante es eso. Las acciones suelen ser pues una manera en cierta medida de cubrirse, y suelen tener un buen desempeño. E igualmente, si las tasas de interés en cierta medida se mantienen en medio de todo relativamente bajas, ustedes ven que si los tesoros se suben al 2, ya los mercados comienzan a moverse de una manera muy volátil, las acciones también. Entonces, por eso vemos que es difícil que se suban esas tasas. Bajo ese tipo de escenarios, unas tasas bajas y controladas en cierta forma, y el sector tecnológico y todo aquel que se beneficia de esas bajas de interés se va a continuar viendo beneficiado. Entonces, pues esos países en esos mercados, veremos mercados son muy fuertes. Y aunque también hablaba yo en la parte al comienzo de esta sección de la posibilidad de que los precios de los commodities sigan altos, en teoría uno dice eso termina beneficiando a los países emergentes, pero ahí hay que ser muy selectivos, saber en cuáles me estoy metiendo, porque en algunos va a tener riesgos políticos, en otros no. Entonces es un factor que uno, repito, tiene que tener ahí también en la mira, y en especial aquellos emergentes que veremos una recuperación en el precio de sus activos y de sus acciones, son aquellos que logren primero pues estabilizar todo su problema de deuda, y una vez lo corrijan ese rumbo, muy seguramente veremos flujos de extranjeros que vuelven a entrar, y esos flujos que comiencen a entrar lo que van a terminar generando en cierta medida es pues que el dólar se modere en esos países, se estabilice, no siga esa presión alcista, y en el mejor de los casos que el dólar comience a ascender. Y aquí quiero llegar, y es que digamos que cuando uno mira la TAM, por ejemplo, en Latinoamérica los mercados de rentabilidad no han subido tanto como uno deseaba o esperaba con ese fuerte riesgo en commodities. Entonces, parte de eso está explicado por los populismos que están surgiendo, porque estamos en periodo de elecciones, pero también está justificado y explicado por lo que sucede con el dólar. Entonces, el dólar, por el nivel de endeudamiento y la inestabilidad de muchos de esos países, pues ha tendido hacia arriba, y eso pues no es atractivo para un inversionista extranjero. Los inversionistas extranjeros, precisamente pues como su rentabilidad se compone del desempeño del activo financiero y del dólar, si estamos hablando que el dólar se fortalece, es decir, que la moneda emergente pierde valor, pues no es atractivo para ellos tener ese tipo de posiciones. Entonces, hasta que no veamos un cambio, a lo que quiero llegar es hasta que no veamos un cambio de tendencia en el dólar, en el país emergente que estamos hablando, difícilmente vamos a ver que esos activos de riesgo en estos países pues va a comenzar a descender. Entonces ahí el escenario difiere un poco al de los países desarrollados. Entonces repito, vemos países desarrollados algo más fuerte, pero por el lado emergentes va a ser algo difícil. Y me concentro por el caso de Colombia, que es donde yo resido, y el mercado de acciones en Colombia este año también ha estado muy débil, muy perjudicado, aunque todos vemos y identificamos mucho valor. Y aunque es una realidad, pues realmente hasta que aquí el dólar en Colombia pues ha seguido presionado hacia el alza, y eso ha impedido en cierta medida por correlación inversa, como lo ven en esta gráfica, que las acciones aquí se impulsen. Entonces, siempre que el dólar sube, pues aquí los activos en moneda local suelen tener un débil desempeño, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, repito, hasta que no veamos un inicio de un ciclo bajista en el dólar en emergentes, difícilmente veremos valorización en este tipo de activos.
Hacia adelante, ¿qué pueda llegar a generar que el dólar se debilite? Yo creo que va a depender mucho de las elecciones que vamos a tener en la región. En nuestro país, pues también vamos a tener una, y pues, dependiendo de sus resultados, va a depender esa dinámica del dólar. ¿A qué quiero llegar también, o cuál es la idea detrás de esto? Es lo que vamos a ver a continuación, porque la siguiente pregunta que surge es, bueno, ya entendí el mensaje: hasta que el dólar no se debilite o se estabilizan, no suben los activos de renta variable, los riesgosos. Pero bueno, entonces, ¿cuándo va a comenzar el dólar a caer en los países emergentes? Y eso va a depender mucho del déficit gemelo. Y el déficit gemelo, en términos muy sencillos, ¿qué es? Es como la suma del déficit de cuenta corriente más la suma del déficit fiscal. Déficit fiscal, veámoslo como endeudamiento. Los países nuestros normalmente están muy endeudados, los emergentes, y ahorita pues lo están aún más por la pandemia. El déficit de cuenta corriente, veámoslo como que tantos dólares circulan en una economía. Entonces, normalmente un extranjero lo que suele mirar es que el endeudamiento sea un nivel de endeudamiento en el país que ellos están invirtiendo, que sea controlado y que se pueda pagar, y también mira un déficit de cuenta corriente bajo, porque ellos decían que en esa economía se mueven muchos dólares, porque si ellos quieren salir en cualquier momento, pues lo puedan llegar a hacer con mucha facilidad. Pero si lo vemos, o el escenario que ellos encuentran es una deuda grande, un déficit fiscal amplio, y un déficit de cuenta corriente también muy amplio, muy pocos dólares circulando en esas economías, pues a ellos no les va a parecer nada atractivo ese tipo de escenario. Entonces, por ejemplo, mirando un poco, enfocándome en la TAM, en la parte de la izquierda, lo que vemos es el comportamiento del real brasilero, vemos el peso colombiano, que es la línea verde, el peso mexicano, la naranja, y el sol peruano. Aquí, si uno normaliza el desempeño de estas monedas desde el 2013 a la fecha, lo que uno encuentra es que el real brasilero ha sido de las monedas más devaluadas en nuestra región, así que el peso colombiano precisamente. El resto de monedas están un poco más equilibradas en un nivel más bajo. La evaluación no ha sido igual en todos los países, y eso que lo explica y que lo justifica la gráfica que está en la derecha, que es la que acabo de mencionar, ese famoso déficit gemelo, esa suma entre el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente. Entonces, caso Brasil, por ejemplo, la línea gris, ¿por qué la moneda se ha devaluado tanto allá y ha sido la que más en la región? Excluyendo pues casos extremos, Argentina y Venezuela, ha sido porque su déficit gemelo, como vemos en la gráfica de la derecha, ahí está organizado desde el más alto al más bajo. Vemos que en la región, en la TAM, Brasil es el que tiene el déficit gemelo más amplio. Entonces, hasta que Brasil no corrija ese problema, pues no veremos un dólar descendiendo allá. ¿Qué país le sigue? Precisamente le sigue Colombia. En el caso puntual de Colombia, aquí todos hablan, no, es que Colombia la moneda se ha subido mucho respecto al resto del mundo, entonces es muy raro, debiese estar más abajo, porque si uno compara con Perú, con México, con Chile, allá están ellos, pero realmente cada moneda está donde está por algunos motivos, y este es el que explica por qué Brasil está donde está y por qué Colombia está donde está, y es porque somos países que nos hemos endeudado y tenemos unos deterioros importantes de cuenta corriente también durante el último año, y también post pandemia. De ahí a la derecha ustedes ven en los otros rombos también cómo aparecen el resto de países que estaba yo mencionando, Chile, México y Perú, unas monedas un poco más controladas. Entonces también sus monedas, aunque el caso de Perú, por ejemplo, que ahorita tuvimos todo el ruido electoral y demás, se ha subido, sigue siendo muy bajo, pues porque digamos que en esta economía circula una gran cantidad de dólares. Entonces vemos cómo juegan todas esas variables. Y la respuesta a la pregunta es, bueno, ¿cuándo el dólar va a comenzar a descender? Es cuando controlemos el déficit gemelo. Y en especial déficit fiscal. Y el déficit fiscal va a depender mucho de las elecciones que se den en nuestra región, de los presidentes que nosotros elijamos como líderes, porque ellos llegan con su plan de gobierno, y si es un presidente, un gobernante pro mercado, pues ese plan de gobierno va a estar dirigido hacia el mediano largo plazo, reducirse con reformas. Muchos países pues van a necesitar reformas. Colombia ha sido uno de los primeros que ha tratado de moverse en ese campo. Ha sido difícil y doloroso, pero eso va a terminar sucediendo en muchos países también emergentes y de la región. Entonces, si llegan mandatarios que tienen claro que lo que tienen que corregir es el camino, moderar lo que viene sucediendo con el déficit fiscal,
y si lo logran y hacen esas reformas, el déficit fiscal se va reduciendo y eso al mismo tiempo que va sucediendo va generando que el déficit de cuenta corriente disminuya porque van a comenzar a ingresar más dólares a esos países. Entonces, este ciclo de dólar débil o de estabilidad del dólar, porque pues digamos que tampoco creo que vaya a ser un descenso del dólar gigantesco a nivel global, eh, eh, va a estar atado mucho a lo que suceda con las elecciones en toda la región y en nuestros países. Entonces, eso va a ser un factor clave para, repito, para que el dólar se estabilice o ceda y tienda a caer y se beneficie de los altos precios de los commodities, que eso se vea reflejado en el valor de los activos financieros y que al final eso también se vea reflejado en los casos de mercado de renta variable, en el mercado accionario, que comiencen a repuntar y a incrementar. Esto que estoy mencionando, repito, muchos de los países emergentes y caso Colombia, siempre hemos encontrado y hemos visto que respecto a la historia hay valor, las utilidades han venido creciendo, no todos los sectores pues, se vieron tan afectados por la pandemia y demás. Somos países que dependen de los commodities y suben, pero nos tenemos que ver beneficiados. Y ahorita lo que ustedes están viendo proyectado precisamente es una relación que hay entre como el mercado accionario de Estados Unidos y el Standard Poor's 500 y lo que es el índice simplemente que se compone de las acciones de commodities. Entonces vemos que esa relación ahorita está en mínimos, en los mismos niveles que se ubicó en el 2000, en la burbuja.com, y también en el mismo nivel que lo vimos en algún momento en los 80. Entonces, al final lo que sugiere esta relación es que si uno mira los activos, dependiendo mucho de commodities, respecto al resto del mercado, están más baratos. Y en esto en especial, pues sobre todo el mercado del S&P, como se compone de tecnología, aquí al final lo que sugiere es que hay un mayor valor relativo en los activos de commodities. Entonces, eventualmente este nuevo ciclo de commodities alto, de inflación, al final estábamos hablando de emergentes y de la región, de Latinoamérica, y seguimos viendo valor, pero digamos que en el tiempo lo que veremos es poco a poco que eso se tiende a ver reflejado, y repito, pues estamos esperando también que eso esté acompañado de ese ciclo de debilidad de dólar. Ya cierro con la siguiente idea, y es lo que está en la parte de la izquierda. Es una gráfica pues muy interesante también que me encontraba yo, y es ver la baja exposición que tienen los extranjeros en estos momentos a las economías emergentes y sobre todo lo que es la TAM. Y ahí lo que ustedes ven en cada línea de esas lo que muestra es cómo ellos se han movido en cada una de las últimas crisis. El componente amarillo es, por ejemplo, la crisis financiera del 2008. En el 2015, en el azul clarito, vemos la crisis de devaluación también en China. El taper tantrum en verde en el 2013 y la reciente, que es la COVID en el 2020. Entonces, normalmente cuando se da la crisis, lo que uno ve es una caída de los flujos de los extranjeros en estos países de manera agresiva, pero luego en el tiempo uno ve que se tiende a recuperar. Entonces, lo más llamativo de esta gráfica es que vemos que pues, con la crisis generada por el COVID también los flujos de extranjeros hacia nuestros países descendió, pero resulta que el ritmo de retorno, de ingreso nuevamente de ellos a los mercados de renta variable, estoy hablando específicamente, ha sido muy flojo, ha sido muy lento, si se mira con respecto a las crisis anteriores. Entonces, en ese sentido, realmente cuando los extranjeros comiencen a creerse mucho esa historia y esa teoría que ellos mismos ven, o sea, lo que yo les estoy hablando, lo he leído en muchos reportes de grandes compañías afuera, que hablando del nuevo ciclo de supercommodities, hablando del valor que hay en la TAM, hablando del valor que hay en emergentes, pero hasta que no veamos que esos flujos realmente comiencen a entrar y a verse reflejados en nuestros activos financieros, los activos no van a comenzar a descender. Dicho de otra forma, una vez iniciemos pues este ciclo y comience a subir todo lo que venía mencionando hasta el momento, pues la baja exposición que tienen los extranjeros y el interés que ellos comiencen a mostrar en determinado momento es lo que va a generar. Primero, eso es también como descenso del dólar, y por último, ese repunte en los activos de mayor riesgo. Entonces, al final, eso es lo que esperamos que suceda hacia más adelante y en un futuro. Entonces, eso era como lo que tenía preparado para mostrarles a ustedes en este espacio. Cierro con un resumen. Busqué dar como el paso a paso, como semestre a semestre hacia 2022 en adelante, como lo que prevemos que pase. Comenzaba yo hablando de dónde venimos, un 2020, un año de un escenario de cuadrante 3, un cuadrante deflacionario, economía y una inflación muy débil por lo mismo.
Pasábamos al primer trimestre de este año a un cuadrante número 2, que es un cuadrante reflacionario. Veíamos pues la inflación repuntando fuerte a nivel global, y también el PIB, y pues eso pues terminaba arrastrando positivamente todos los activos de riesgo y los indexados a nivel global. Pero ya en la segunda parte vemos en especial que en los desarrollados se nos comienza a moderar un poco el ritmo de crecimiento y también de inflación. En los emergentes sí vemos un escenario un poco diferente porque la inflación se mantiene alta, y el crecimiento pues sí se nos comienza a debilitar. Entonces vemos ya indicios de nuevamente un retorno hacia un escenario o un cuadrante número 4, que es un cuadrante estanflacionario, en el que posiblemente nos mantengamos durante el 2022. Ese cuadrante estanflacionario, repito, pues, ¿qué significa? Un crecimiento débil, como lo estábamos viendo, y un escenario un poco de mayor de inflación, que la inflación se nos mantenga alta en medio de todos, y más que hablar en variaciones anuales, pues es el nivel de precio y esa pérdida de poder adquisitivo que hemos venido viendo por la impresión monetaria a nivel global y por todos los choques que he hablado hasta el momento. En ese escenario, pues, ¿qué es lo que espera uno? Primero, pues, que se mantenga durante un tiempo, porque eso es lo que va a generar en cierta medida que se pueda pagar la deuda, que ahorita en estos momentos están máximos históricos. Como la deuda está tan alta en relación al PIB, pues eso va a dificultar que los bancos centrales, y en especial en desarrollados, suban mucho la tasa de interés. Eso va a dejar que las tasas de interés, pues, en cierta medida se mantengan relativamente bajas, tasas en términos reales negativos, para que se desinfle un poco el mercado de deuda, y pues con esas tasas en renta fija relativamente bajas, eso es gasolina como para el mercado de tecnología y todo aquel que se financie de bajas tasas de interés, va a ser algo muy positivo. Y cerrado yo haciendo como listo, eso sucede afuera, pero emergentes, una etapa que estamos esperando un poco, es pues commodities altos nos beneficia de manera importante. Sin embargo, hemos visto que este año pues el petróleo y los commodities han subido, pero el dólar también. Entonces necesitamos es que esa correlación inversa que había antes vuelva, y eso va a depender mucho precisamente, pues repito, de gobiernos, de política, de quiénes son presidentes, de reforma, de cómo pues corregimos el rumbo, bajamos el endeudamiento, reducimos déficit. Si cogemos esos rumbos, pues aquí el dólar comienza a descender, y todo eso que he hablado de commodities bajo escenarios inflacionarios, normalmente la TAM suele lucir muy bien, y eso irse viendo reflejado poco a poco en los activos financieros. En ese sentido, pues, repito, pues, dada la exposición tan baja que mantienen los inversionistas extranjeros en muchos de nuestros países de la región, cuando ellos ya efectivamente tomen la decisión y hagan esa diferenciación, muy seguramente lo que veremos en últimas es un desempeño un poco más favorable en nuestros mercados, con un dólar algo más estable, y pues en un desempeño positivo del mercado de renta fija, porque pues no se nos subiría tanto las tasas como fuera, y por último también por el lado de las acciones. En renta fija pues estar indexado porque estamos hablando de inflación, y esa sería la forma como en cierta medida pues como un paneo muy rápido y como uno tendiese a enfocar o a invertir los recursos. Bueno, será como todo lo que les tenía preparados a ustedes en este espacio. Espero pues que haya sido del agrado de todos. Igualmente actualizaciones de estos escenarios y demás los pueden encontrar desde mi Twitter. Me pueden seguir como @JuanDavallén, ahí yo estoy publicando ese tipo de información y demás pues periódicamente. Muchas gracias a todos por su participación.